de estas síntesis que mencionamos antes, que el pastor Eugenio mencionó y que podemos explorar porque creo que tienen paralelos muy grandes con nuestro tiempo. Solo una cosa que me había olvidado de decir. Un pasito para atrás conmigo, por favor. Recuérdate que hablamos un poco del contexto no religioso de la Reforma. Desarrollos tecnológicos, sí. Comunicación que por prensa se va muy más rápida. ¿Hay algo semejante en nuestros días hoy? ¿Verdad? En sus manos probablemente hay un equipo interesantísimo que hace la comunicación de una manera muy rápida. Textos y son compartidos, mensajes son compartidos, publicados en una velocidad absolutamente insana, loca. En el contexto político y social hay insatisfacciones por todos los lados. Hermanos, yo estuve en Cochabamba con un grupo de SETI, de la maestría de SETI, ahora poco, hace unos días, y platicamos con hermanos, no sé, de otros países, de Colombia, de acá, de Bolivia, de Brasil. Hay una insatisfacción muy grande en muchos sitios, en muchos países. Todos parece que estamos en situaciones tan paralelas en América Latina con sus especificidades, claro, pero con sus cuestiones específicas, pero hay muchas insatisfacciones en nosotros. Entonces mi planteamiento muy simple aquí es que la época de Lutero era época de cambio. Nuestra época es una época de cambio. Las cuestiones que Lutero enfrenta, las cuestiones que se ponen delante de Lutero son cuestiones semejantes, parecidas, casi iguales a cuestiones que se ponen adelante de nosotros. Muy bien, seguimos entonces. Sola fide. ¿Cuáles eran las preguntas? Contexto de sola fide. Sola fide quiere decir básicamente solamente la fe, ¿verdad? Solo por la fe. La salvación es solo por la fe. El contexto básico es que la justicia de Dios era concebida en la iglesia medieval como una manera como Dios castiga a los pecadores y pecadoras. ¿Qué hacíamos entonces? ¿Qué hacían los cristianos? Mira, la predicación era: la justicia de Dios va a quedarse sobre ustedes, Dios está nervioso con ustedes, la ira de Dios está sobre ustedes. Mira, de hecho, Dios es un Dios que pasa por ira, que tiene este sentimiento. No hay que olvidar esto. No hay que borrar esto en nuestros momentos de postmodernidad, ahí, en que hay un monte de sensibilidades. Pero sí, Dios es un Dios celoso. Pero ¿cuál era la solución proponida en la iglesia cristiana en esta época antes de la Reforma? Acciones de caridad. Bueno, acciones de caridad son buenas. Gracias a Dios por ellas. Pero ellas no compran la salvación. Piedad personal, la persona que es buena, que no roba, que no comete errores así tan frecuentemente. Los sacramentos. Hay sacramentos que limpian las personas. Y hay una otra cosa que fue la gota del agua para Lutero, la cosa que le hizo enojarse tremendamente. La compra de indulgencias, que el pastor también mencionó antes aquí. Miren esta foto que hay en el próximo, no sé cómo van a ver la foto ahí con toda claridad, pero aquí está retratada una caravana de venta de indulgencias. El tipo que está en el centro allí con la mano así levantada se llamaba Johann Tetzel y era un emisario del Papa para la venta de indulgencias. ¿Qué eran esas indulgencias? Aquí abajo está una frase de Justo González, un historiador reformado cubano. Él dice así: los vendedores de indulgencias pretendían que la indulgencia que vendían dejaba al pecador más limpio que al salir del bautismo. Qué lindo, ¿verdad? O aún así, más intenso,
más limpio que Adán antes de caer. La cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto poder como la cruz de Cristo. Dios mío. Y que en el caso de quien compra una indulgencia para un pariente difunto, esta frase creo que es tremenda. Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. Perdón por la lectura tan mala, pero tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. ¿Qué eran indulgencias? Eran papeles que garantizaban para las personas el perdón de las consecuencias de su pecado. El pecado era perdonado por los sacramentos, pero había consecuencias. Si yo mato a alguien, la familia sufre consecuencias. Entonces los sacramentos limpiaban a la persona por el hecho del asesinato, y las indulgencias limpiaban a la persona por las consecuencias familiares y sociales de ese asesinato. Deja ahí por enquanto. Hay una historia muy chistosa que Lutero escribió de sus manos acerca de este tipo Johann Tetzel, ¿ok? Espero que yo no arruine la lectura, pero sigan aquí conmigo. De acuerdo con Lutero, después que Tetzel había recibido una cantidad sustancial de dinero en una ciudad llamada Leipzig, un noble preguntó al vendedor de indulgencias: ¿es posible recibir una carta de indulgencia para un pecado futuro? El vendedor dijo: claro que sí, pero mira, sin embargo, el pago para esta carta del pecado futuro debería hacerse de una sola vez, un montón de dinero de una sola vez. El noble dijo: muy bien, yo voy a pagar por esta carta de indulgencia, por este documento. El noble pagó, recibió la carta de Tetzel. Muy bien, Tetzel pasó 1, 2, 3 días en la ciudad de Leipzig, y salió por la ciudad, y el noble le atacó. Él a lo largo del camino le dio una gran paliza y le tomó de vuelta toda la plata. Y dijo a él: mira, este era el pecado que yo tenía en mi mente. Entonces así, no sé si es verdad, Lutero contaba esa historia, está documentada de hecho, pero realmente estas cosas habían. Y circulaba mucho dinero, hermanos y hermanas. Ahora sí, un poco antes, por favor, sola fide, principios generales. No voy a detallar mucho porque de nuevo miro al reloj, que es nuestro enemigo, pero es nuestro amigo también. El hecho más importante entonces, la declaración fundamental de Lutero entonces, es que estas cosas todas, ellas no son suficientes para la salvación. Es una cuestión solamente de fe. Las obras no justifican, pero la fe justifica. Como dice Romanos 1:17, un trecho que estaba antes ahí: el justo por la fe vivirá. Pero ahora quiero reflexionar con ustedes en el próximo slide. ¿Qué significa sola fide para la iglesia hoy? Quiero dejarles un interrogante: ¿cuáles son nuestras nuevas indulgencias? Les digo, hermanos, y el pastor Eugenio habló de esto antes aquí, entonces hay una testificación, ¿cierto? El dinero sigue siendo un tema central en el discurso de tantas iglesias de trasfondo evangélico, ¿verdad? Ahora tal vez no compramos indulgencias para la liberación, pero muchos hermanos y hermanas, muchos pastores y pastoras venden casi que indulgencias de sanidad, casi que indulgencias para la prosperidad. Impresionante, y no es un accidente que el tema del dinero
es mencionado por Jesucristo tantas veces en el Evangelio. Y el tema de dinero aparece tantas veces en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque el dinero sigue siendo una bendición y una maldición cuando se adora al dinero como al mamón, como un Dios. Pero, y aquí no tengo la respuesta porque es una pregunta que cada uno y cada una de ustedes tienen que responder. ¿Cuáles pueden ser las indulgencias en mi iglesia local? Porque mira, es esto que estoy trabajando desde el comienzo, ¿verdad? Muy fácil apuntarle el dedo y decir, los hermanos de aquella iglesia son locos, están lejos del evangelio. Pero necesitamos mirar a nuestras iglesias. Por esto no tengo la respuesta. La respuesta es de cada uno y cada una de los pastores y pastoras acá, de los hermanos y hermanas que son líderes en sus iglesias locales. Y debemos lembrarnos del impulso reformado que debemos siempre estar reformándonos. Muy bien, sola escritura. Solo la escritura es nuestro segundo principio a mirar. Si miramos al próximo slide, por favor. La escritura siempre tiene un lugar central en la vida de la iglesia cristiana. Había reglaciones para interpretar la escritura en la época de la iglesia medieval. Había 4 grandes criterios ahí que deberían ser observados para la correcta interpretación de la escritura en el pasado. ¿Está bien? Primero, había que utilizar la traducción oficial de la iglesia, una traducción al latín que se llamaba Vulgata, porque era en el lenguaje vulgar. ¿Hay esta palabra en español? ¿Vulgar? Sí. Segundo, era necesario mirar y llevar en consideración, tomar en cuenta la tradición de la iglesia. ¿Qué era la tradición? Todo lo que Jesucristo reveló a su iglesia y lo que el Espíritu la capacitó para comprender después. Y había dos otras cosas ahí, dos otras cosas. Las decisiones de los concilios y la autoridad del Papa. Un montón de cosas ahí. Yo voy a pasar, puedes pasar dos slides porque podemos ahí ir más rápido. O sea, cualquiera que sea la forma en que lo enmarquemos, sin embargo, está claro que había una distancia profunda entre el pueblo de Dios y las escrituras. Mira, la parte más grande de las personas no sabían leer, cuanto más leer en latín. La interpretación estaba reservada a las manos de los especialistas, de los curas así que tenían una profundidad de conocimientos de las escrituras, de los concilios, de la autoridad, y en cuestión de dudas había la autoridad definitiva final del Papa. El hecho es que la escritura estaba alejada, los cristianos estaban alejados de las escrituras, no estaba en las manos de los cristianos. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la respuesta de Lutero entonces y otros reformadores? La reforma propone retornar a la idea de la escritura como única fuente de autoridad. No necesitamos leer toda la cosa aquí, pero solo el comienzo. Lutero, en una situación en que él fue casi que a un juzgamento, digamos así, de sus ideas, en que él fue invitado a defender sus ideas. Él dice así: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios. Esta frase es muy importante. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las escrituras por mí adoptadas y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Entonces, Lutero, mira, es un rompimiento, es un corte muy grande, muy fuerte de la autoridad del Papa y de los concilios. Lutero dice: mire, el Papa no tiene la autoridad final sobre las escrituras. ¿Quién tiene autoridad sobre las escrituras? Las escrituras.
Muy bien. Pero la escritura como fuente de autoridad se destina, este aquí es muy importante. Y de nuevo, el tiempo está pasando, estamos llegando al final de nuestras cosas aquí. Necesito de su atención y de su ánimo, ¿está bien? Vamos lá. La escritura como fuente de autoridad se destina a quedarse en las manos del pueblo de Dios como un todo y no solamente de especialistas o intermediarios. Mira, la reforma de Lutero no fue para que la escritura pudiera quedarse en las manos de los reformadores. Pero el principio que él defiende es que todos los cristianos, todas las cristianas pueden leer, interpretar correctamente las escrituras. Las escrituras no se destinan, hermanos y hermanas, al pastor o a la pastora de la iglesia, pero a todos y todas nosotros y nosotras. Esto que es, bueno, podemos pasar 2 slides ahí, hermana, y llegar a este cuestionamiento para la iglesia hoy. Mira, en el pasado Lutero y los reformadores se movieron para que la escritura llegase a las manos de todos. Importante lo que mencioné antes, Lutero hizo una traducción al alemán para los alemanes. Qué tremendo, la escritura no estaba fácilmente disponible para las personas en su lengua, pero Lutero dice, mira, hay que hacerlo, y lo hizo. El detalle es que 98% de los campesinos no sabían leer, 90% de las personas en las ciudades no sabían leer. Entonces, hay un aspecto difícil en el comienzo ahí, porque ni todos podrían leer. Pero vamos a hablar un poco de esto en la segunda conferencia. Pero hay 2 interrogantes que quiero dejar con ustedes, o algunos interrogantes. Podemos, hermanos y hermanas, hoy, acá, en Bolivia, en Brasil, podemos realmente decir que las y los creyentes tienen la Biblia en sus manos. Yo no tengo duda que hay mucho más personas leyendo la Biblia do que en aquella época. Pero podemos realmente decir que son libres para interpretar la escritura. Podemos realmente decir que no hay una tradición que regla nuestra interpretación. Son interrogantes tal vez un poco duros, pero mira, yo estoy me proponiendo a ser un poco duro aquí hoy. No estoy siendo muy amigable, ¿verdad? Pero en serio, en la época de la iglesia medieval había una tradición oficial. Y yo creo, hermanos, que a veces hay una tradición extraoficial en nuestras realidades. La Biblia tiene autoridad sobre nosotros. La palabra de Dios tiene autoridad sobre nosotros. No somos nosotros que tenemos autoridad sobre la Biblia. Amén. Muy bien. No son pastores y pastoras, asociaciones de pastores o escuelas, centros de estudios teológicos. No son estos que tienen autoridad sobre las escrituras. Por supuesto, podemos aprender con los expertos. Por supuesto, podemos sentar en una silla y aprender de un estudio bíblico ministrado por el pastor y la pastora. Pero no podemos desistir de leer las escrituras, interpretar las escrituras, nosotros y nosotras. Hermano, hermana, no importa si no tienes estudios teológicos, no importa si no has hecho un seminario, una escuela de teología, algo así, tienes la bendición de poder leer las escrituras y bajo la inspiración del Espíritu Santo comprender lo que lees. Amén. Es momento entonces de asumir ese aspecto de la reforma, encarnar este aspecto de la reforma y no dejar la escritura en la mano de los otros. Muy importante obtener este equilibrio. Queremos sí aprender de quien ha leído más que nosotros. Pero esto no es una disculpa para que no leamos nosotros mismos y nosotros mismas.
Solamente las escrituras, hermanos y hermanas, y ellas están destinadas a todo el pueblo de Dios. Muy bien, amén, amén. Vamos a pasar esa cita también y llegar al tercer principio, sola gracia. Solo por la gracia. El pastor Eugenio habló de una manera tan bonita acerca de la gracia de Dios, que la gracia es gratis, en el sentido de que no hay plata que pueda pagar por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero vamos a pensar un poco en el contexto. Mira, de nuevo, estamos haciendo aquellos 3 pasitos. Miramos al pasado, a las preguntas, a los problemas con la concepción de la gracia. Miramos a las respuestas de Lutero y de los reformadores y miramos a nuestro tiempo. Entonces, si miramos al contexto aquí, voy a enfatizar solo el primer punto. La doctrina de la gracia divina siempre pasó por controversias. Y puedo decir, hermanos, que hasta hoy todavía no logramos comprender totalmente qué es la gracia divina. ¿Sabes por qué? Porque es algo así absolutamente maravilloso. La gracia divina no puede ser contenida en palabras, no puede ser explicada de una manera fría por científicos, expertos ahí. La gracia divina hay que ser experimentada. Podemos pasar a la teología oficial de la época un poco antes de la Reforma, decía así: la gracia era obra de Dios, ok, pero había una participación humana decisiva, tanto por parte de la persona receptora de la gracia, quanto del intermediario. Déjame explicar un poco esto. Entonces los teólogos de la época decían así: sí, la gracia es obra de Dios, pero hay una participación decisiva de la persona que recibe la gracia y de un intermediario, de un sacerdote, de una persona que ministra la gracia sobre la otra persona. Seguimos un poco ahí. Entonces, esta era la concepción general, ¿ok? Era así que las personas pensaban en este momento. Pero ¿qué dicen los reformadores con esta idea de que solamente la gracia es solo por la gracia? La salvación viene solo por la gracia de Dios. Es una declaración tan sencilla, pero es tan difícil de aplicarla en nuestro día a día. La gracia es un favor inmerecido. No merecemos la salvación, pero Dios sacrificó su Hijo y a través de la cruz tenemos la salvación por la gracia de Dios. La gracia libertadora para Lutero significa una libertad evangélica que se pone por encima de toda autoridad y de todas las leyes humanas. Miren, hermanos, la gracia divina se pone por encima de toda autoridad y lleva a una libertad humana absolutamente bella y perfecta. La libertad concedida por Jesucristo, por Dios y animada por el Espíritu Santo, sí es perfecta, pero todavía no somos perfectos, por eso el pecado. Pero mira, ¿cómo describimos? Ahora vamos a pensar en la iglesia hoy, y estamos llegando al final. Respira fundo, el aire rarefacto aquí del alto. Los hermanos brasileños ahí, estamos todos ahí luchando para respirar, pero respira fondo y vamos a al reto final de nuestra primera conversación. Describimos el contexto general de esta manera. La teología oficial decía que la gracia era obra de Dios, pero había participación humana. Así decimos de las personas antes de la reforma. Pero es una cita un poco larga, pero hay una percepción tan bonita acá que quiero leerla. Es una cita de Juan Stam,
un teólogo latinoamericano, norteamericano de nacimiento, pero latinoamericano de corazón. Él dice así: en muchos círculos evangélicos hoy existe de facto o de hecho una doctrina de salvación por las obras. Entre los viejos fundamentalistas, uno era salvo cuando dejaba de fumar, tomar cerveza e ir al cine. En la actualidad, muchas iglesias se especializan en maldiciones y anuncian que si uno no diezma, sus finanzas y hasta su vida serán malditas, pero si ofrendan bien, todo será bendición. Bien se ha observado que los diezmos y los pactos son las indulgencias del siglo XXI. Muy bien, hermano, no estoy diciendo que nada mencionado ahí es malo. Por supuesto no es malo dejar de fumar. Por supuesto no es malo quitarse de quedarse emborrachado ahí, ¿verdad? No está, y Juan Stam no está diciendo que esto es malo. Pero mira, fíjense, todas las veces que decimos que la salvación de nosotras y nosotros depende de nuestras buenas obras, estamos contradiciendo la gracia de Dios. La gracia de Dios va por arriba, por encima de toda autoridad, de toda acción humana. Importantísimo fijarse nisso, hermanos y hermanas. No hacemos estas cosas o no hacemos buenas obras, no hacemos misión, no evangelizamos para que ganemos la salvación. Pero es justamente el contrario. Veamos un poco más ahí. Importante siempre recordar que la gracia y las obras no son opuestos entre sí, ¿verdad? Mucha gente mete una oposición entre gracia y obras. No hay oposición, no son opuestos entre sí. Hay solamente que articularlos correctamente, que ponerlos en el orden correcto. Y aquí una frase fundamental que me gustaría que se quedase en nuestra mente. La gracia nos hace libres para hacer el bien, no para lograr una justificación propia ante Dios, sino para agradecer y glorificar a aquel que nos justificó por fe. La gracia nos hace libres para hacer el bien. Para la libertad